Bienvenidos a otra de nuestras charlas entretenidas. Mandamos un saludo a nuestro querido Enrique Durán y a nuestro querido Yair Ediño Quirós Castellanos. Un abrazo para ustedes con todo el cariño fraternal. Y también a todos los miembros de la respetable logia simbólica Dios Ra número 13. Para todos ustedes, un abrazo con nuestro cariño fraternal. En la charla anterior, platicamos acerca de las autoridades supremas de la institución masónica. Nos preguntaban quiénes son las verdaderas autoridades, los jefes de los masones. Llegamos a la conclusión que su máxima ley, la ley suprema para los masones, es su propia conciencia. Y que el juez máximo, la máxima autoridad para juzgar sus actos, es su propia razón. En esta ocasión, y siguiendo sugerencias de ustedes, vamos a abandonar un poquito, dejar de lado momentáneamente los temas históricos, todo lo relacionado con la formación y la historia de la institución masónica. Y vamos a dedicar las próximas de nuestras charlas entretenidas a tratar sobre el simbolismo masónico, a tratar de dar luz sobre los temas misteriosos de la doctrina y de los usos y costumbres de las prácticas masónicas. Al llegar a los talleres o templos masónicos, como se les llama, es notable que todos están bella y profusamente decorados. Pero quizá lo que más llama la atención es que ninguno de los objetos, ninguno de los instrumentos, del mobiliario, de los ornamentos, es inútil u ocioso. Todos tienen un lugar destacado en el misterioso y secreto, fascinante mundo del simbolismo masónico. En esta ocasión, me propongo platicar con ustedes acerca de una cadena misteriosa que rodea todos los templos o talleres masónicos del mundo. Es una cadena que pende por los muros de los talleres y que está abierta en la puerta de entrada. La primera impresión que uno tendría es que esta cadena podría ser como las guirnaldas o los festones que adornan los muros de los salones de fiestas, como recuerdan ustedes las fiestas de las quinceañeras, con sus guirnaldas y sus festones de flores y cosas así. Uno podría pensar que esta cadena es algo similar, pero cuando pregunta a los masones sobre el significado, la experiencia es totalmente diferente. Miren ustedes, empecemos por el material. Algunas son, por ejemplo, de hierro forjado o de hierro soldado o materiales de ese tipo. Otras brillan estupendamente, hermosamente, como si fueran de oro puro. Y vayan ustedes a saber si es de oro. En mi opinión personal, el material de que están hechas es tan variable debido fundamentalmente a la economía de los miembros de cada taller. Sin embargo, siempre lucen muy hermosas. Empecemos por los materiales. No tiene mucho que ver si son de bronce, de latón o de oro o de hierro. Lo importante es qué significan. Desde el punto de vista técnico, las cadenas tienen características realmente sobresalientes. Por ejemplo, a su gran resistencia unen una enorme flexibilidad y esto las hace especialmente útiles para trabajos, por ejemplo, las anclas o el amarraje de los grandes barcos. Por su gran resistencia soportan la carga de toneladas enormes, tonelajes enormes de los buques, pero su gran flexibilidad absorbe el movimiento de las aguas. Esto otros materiales no podrían ofrecer esas características. Por otro lado, una de las más sobresalientes de sus propiedades es que si ustedes las tensan entre dos puntos, sus extremos, por más presión que se pueda poner, por más tensión que se pueda poner en los extremos, las cadenas podrían llegar a reventarse, pero jamás formarán una línea recta, excepto cuando coinciden con la plomada en la línea vertical.
Y esta curva que forman las cadenas, dependiendo de la tensión, los matemáticos le llaman catenarias. Y tienen una fórmula, una equivalencia matemática precisa, no son una curva cualquiera. La utilidad de estas catenarias, el estudio y la aplicación técnica de ellas, tiene una gran utilidad, por ejemplo, en los puentes colgantes o los puentes listonados o tirantados que existen en diferentes partes del mundo. Hay algunos puentes muy hermosos de ese tipo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el Golden Gate en San Francisco? O de la otra costa de Estados Unidos, el puente de Brooklyn que une Nueva York. Este tipo de construcciones aprovechan el trazo y las cualidades físicas, las cualidades mecánicas de las catenarias. Aquí en nuestro país también hay algunos puentes de ese tipo muy hermosos, muy interesantes. Por ejemplo, cuando va uno rumbo a Acapulco, al atravesar el río Mezcala, hay un puente de ese estilo y realmente es impresionante. Otro similar es el que cruza el río Pánuco de Veracruz a Tampico. En fin, esos son algunos de los usos de las aplicaciones que tienen las famosas catenarias. Pero en el lenguaje moderno, las cadenas han ido aprovechándose para otras funciones. Por ejemplo, actualmente a todos nos consta el uso de decir cadenas comerciales, las cadenas de tiendas, de supermercados o las cadenas de televisión. Inclusive los locutores, cuando tienen programas en común con otros locutores de otros lugares del mundo, dicen transmitimos encadenados con los compañeros de tal o cual lugar. También encontramos actualmente pues, las cadenas de mando o la reacción en cadena. En fin, este tipo de usos para la palabra cadena nos dan una idea de la enorme popularidad que tiene ese ornamento de los masones. Pero ese es en el aspecto material, en el aspecto eminentemente físico. Si entramos al terreno de lo simbólico, que es lo que nos interesa desde el punto de vista masónico, lo primero que ocurre es que se presentan dos imágenes totalmente antagónicas. Una de ellas tiene que ver con las cadenas de esclavitud, de opresión, y en ese momento se hacen odiosas, realmente un instrumento de tortura que no tiene ninguna aceptación. La historia nos habla de aplicaciones verdaderamente vergonzosas para la humanidad, un uso asqueroso para los cautivos, para los prisioneros, para los esclavos. Se utilizaban cadenas en los brazos, en los pies y aún en el cuello. Y no solo para impedir que huyeran los prisioneros o los esclavos, sino con la intención de causar dolor y de lastimar. Así que en ese caso las cadenas se hacen verdaderamente despreciables y odiosas. Y son las que producen, esta imagen de las cadenas es lo que produce el mensaje, la arenga popular liberal, la invitación a romper las cadenas. Pero en el sentido contrario, en oposición, creo que no hay una alegoría más perfecta que las cadenas para simbolizar la unión de intenciones, la hermandad de proyectos en bien general de los que forman las cadenas. Y en este caso las cadenas adquieren un contenido totalmente valioso, un contenido supremo, completamente alejado, contrario al otro de la esclavitud. En este sentido, las cadenas masónicas simbolizan con sus eslabones a cada uno de los masones que están dispersos por el mundo, hermanados en su mente y en su voluntad, en un propósito común de alcanzar la perfección espiritual y moral. Este es el tipo de mensajes que hace que las cadenas sean verdaderamente admirables. Y entre estas cadenas, entre este simbolismo de las cadenas masónicas, encontramos que representan
por por el hecho de estar abiertas en la zona de la puerta, dos posibilidades. Por un lado, significan o quieren simbolizar que quienes trabajan dentro de un taller masónico están dedicados a luchar en contra de las opiniones opresoras que procuran romper todas las cadenas de esclavitud del pensamiento. Y esto simbolizaría la cadena abierta en la puerta de entrada de la institución masónica. Pero además, también ofrecen la oportunidad de agregar nuevos eslabones, es decir, siempre están en posibilidad de recibir nuevos masones decididos a engrandecer, a prolongar la acción de las cadenas y de decir que estarán luchando por un bien común, por un esfuerzo común. Esto es lo que va dando la diferencia entre un estudio de las cadenas, un simbolismo, y el otro. Y como alegoría, la unión de estos esfuerzos, la hermandad de intereses y de intenciones por lograr la superación, por lograr el conocimiento, la luz de la verdad, el triunfo de la verdad absoluta y el progreso del género humano, pues está divinamente representado por la cadena que rodea a los talleres masónicos. Y otra de las alegorías que yo diría quizá la más espectacular y hermosa de las alegorías formadas por las cadenas es aquella que hacen los masones con lo que culminan normalmente sus ceremonias, enlazando sus brazos, su pensamiento y su voz para que entre todos y cada uno de ellos se deseen salud, uniendo sus esfuerzos, uniendo sus capacidades y deseándose unión fraternal entre todos los masones. Además, las cadenas de unión, como todo en la institución masónica, van teniendo diferentes aspectos conforme se va profundizando en su estudio. Es decir, conforme los masones avanzan en sus grados, van descubriendo, van analizando nuevos aspectos y se convierte en el tradicional mensaje de que las cosas son de acuerdo al color del cristal con que se miden. Así que no es que cambie realmente el objeto, sino lo que cambia realmente es la calidad de los ojos que los ven. Pueden empezar por lo que hemos platicado acerca del simbolismo de las cadenas y conforme avanzan en sus estudios en los grados, van teniendo el mismo tema para análisis y van descubriendo nuevas verdades y nuevos misterios. Creo que este es el objetivo fundamental, la esencia misma del simbolismo masónico. Creo que por hoy hemos cumplido con el análisis de las cadenas. Si a ustedes les parece bien, en nuestras próximas charlas entretenidas seguiremos abordando este tipo de temas, tratando de divulgar el misterioso y excitante universo del simbolismo masónico. Entre tanto, me despido de ustedes, les agradeceré mucho que compartan nuestros videos, que más personas los conozcan. Los espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas y mientras les dejo mi abrazo con el cariño fraternal de siempre.